Hola, pues vamos a leer las lecturas de hoy día 29 de marzo del 2023. La lectura que tenemos del Antiguo Testamento es del profeta Daniel, capítulo número 3, del 14 al 20, el 49, 50, 91, 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y que Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos, y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado a levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso ante ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es según San Juan capítulo 8 del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se quedará para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miren, vamos a explicar la primera lectura que es tomada del profeta Daniel. Esto sucedió en la época en que Jerusalén, Israel, el país de los israelitas, tenían dos reyes, por decirlo así, ¿no? El del norte y el del sur. La parte del norte pues era Israel, y la parte del sur era Judá. Bueno, pero pues se portaron muy mal los israelitas, cometiendo muchos pecados. Pecado es ausencia de Dios.
Se retiraron de las cosas de Dios, hicieron lo que les hinchó la gana, así como nosotros. Nada más se dedicaban a lo mundano y lo terrenal y lo material, así como nosotros. Nada más teníamos puras pasiones, pura satisfacción de nuestros 5 sentidos, así como nosotros. Puro sexo, puro pasear, puro pecar, hacer cosas todas diferentes a lo que nos pide Dios, así como nosotros. Y bueno, pues Dios agarró y dijo, ay, estos hijos míos, por no decirlo de otra palabra. Y todo lo peor fue que se volvieron idólatras, hicieron monumentos, hicieron pues becerros de oro, de metal, así, y empezaban a adorarlos, y principalmente al dios Baal, un dios, sí, pagano, ¿no? De otras tribus, de otras razas. Y no solo eso, sino que sacrificaban a sus hijos y los mataban, así como nosotros. Dirán ustedes, ay, ¿a poco nosotros hacemos eso? Sí, pues cuando abortan, cuando dejan a los niños ahí en un basurero recién nacido, ¿sí? Cuando abandonan a los niños, ¿sí? ¿A poco no pasa eso? Sí, yo sé que van a decir ustedes, eso nada más pasa en el Polo Norte, ajá, en el Polo Sur, ajá, en la Luna, ajá. Bueno, pues todo esto que les cuento yo, hacían los israelitas de esa época, y pues Dios los castigó. Voy a usar esa palabra, no me gusta usar esa palabra, ¿no? Sino que, bueno, a toda acción de ellos viene una reacción, y Dios retiró su mano de ellos, y eso ya es un castigo, ¿no? Y entonces dejó que el rey Nabucodonosor invadiera Jerusalén, invadiera el país, y y los conquistaron, no, bien los invadieron, ¿no? Invadieron a todos, y se llevaron a toda la gente de dinero, a toda la gente próspera, a toda la gente culta, se la llevaron presa y desterrados, se los llevaron a Babilonia. Entre esos, pues iba Daniel y 3 compañeros de él, que están mencionados aquí, Cedrac, Mesac y Abednego. Esos no eran sus nombres. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. ¿Y por qué les digo estos nombres que están aquí escritos? Pues porque el rey Nabucodonosor les cambió el nombre. Y no les gustaba, yo creo, esos nombres, ¿no? Pues sí. Repito, sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Y aquí nos dice que se llamaba Cedrac, Mesac y Abednego. Bueno, a Daniel no se menciona aquí, pero Daniel también le cambiaron el nombre, se llamaba Belsasar. Bueno, entonces fueron cautivos allá en Babilonia, allá los llevaron cautivos. Y nada más dejaron a la gente miserable, a la gente pobre ahí en Israel, en Jerusalén, en ese país. Ya después de haber destruido el templo, ya acabaron, cuando estaba todo destruido. Hagan de cuenta que había sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo destruido, ¿no? Y nada más dejaron a la gente pobre, a la gente miserable, a la gente ignorante, a la gente que pues no tenía ninguna preparación. Entre ellos pues dejaron a un profeta, ¿no? El profeta Jeremías, ahí se quedó con ellos, ¿no? Ahí los acompañó el profeta Jeremías, ¿no? Bueno. Entonces, cuando se llevaron a estos jóvenes, entre ellos a Daniel, ¿sí? Este rey mandó a hacer una estatua de oro, aquí lo dice, ¿no? Y tenían que sonar el cuerno, la flauta, el cítara, la chirimía, para darle culto a ese monumento que era la fotografía, por decirlo así, la escultura del rey Nabucodonosor. Y pues toda la gente tenía que inclinarse, adorarlo y venerarlo, ¿no? Y pues estos señores, estos muchachos, pues, eran de la tribu de Judá y pues no iban a hacer eso, ¿no? Pues, acuérdense que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pues, no lo iban a hacer, no lo hicieron, ¿no? Y entonces pues hizo un decreto el rey, ¿sí? De que el que no lo hiciera lo iban a mandar al horno, ¿sí? A ser quemados. Y les dijo a esos 3 jóvenes, Daniel no estaba aquí, eran esos 3 jóvenes, Cedrac, Mesac y Abednego, les dice, tienen que, y si no adoran, los vamos a echar al horno. Y ellos le contestaron, no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido, y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera,
sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, así que hazle como quieras. Y le hicieron caracolitos, ¿no? Ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar, ¿no? Entonces el rey pues, se encanijó más, ¿no? Y dije, ay, prendan el horno 7 veces más fuerte. Ay, le subieron a la flama del gas, ¿no? Así como si se hubieran metido al horno el pavo, ¿no? La pierna, ¿no? Ya saben que esas son cenas de fin de año, ¿no? A fuego lento, no, métele todo el fuego, ¿no? 7 veces más. El número 7 significa plenitud. Bueno. Y entonces le dijo a los hombres que estaban muy fuertes, ¿verdad? De sus soldados, dice, amarren estos jovencitos, jovencitos. Que ya les dije que Cedrac, Mesac y Abednego, pero en realidad pues, sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías, esos son los nombres judíos, ¿no? Y los nombres que están aquí pues, son los nombres babilónicos, bueno. Y los arrojaron al horno encendido, así nos dicen, ¿no? Dice, pero nuestro queridísimo ángel del Señor dice aquí que baja del cielo, ¿sí? Se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó. Hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué hemos aprendido de esto? Si tú cumples con el Señor, si tú tienes fe en el Señor, si tú estás tratando de conocer lo malo y servirlo, mira, pues el Señor lo sabe y te va a estar ayudando y te va a proteger y va a estar contigo siempre, pase lo que pase. Y si en un momento crítico, ¿verdad? Sí, te accidentas o pierdes tu salud o pierdes hasta la vida, no importa. Lo importante es estar bien con Dios. Así lo dijeron estos jóvenes, ¿no? Sí, le dijeron al rey, pues aunque no nos ayudara el Señor, nosotros no vamos a caer en tus peticiones absurdas, ¿sí? Mundanas, ¿sí? Y bueno, pues vemos aquí que pues el ángel les ayuda. No nos dice qué ángel, el ángel de Dios. No sabemos qué ángel, pero miren, según las tradiciones, según los relatos contemporáneos de aquel entonces, dicen que el ángel que bajó fue el ángel Uriel. Bueno, no se menciona el nombre, ¿sí? El rey Nabucodonosor, estupefacto, dice aquí que ni los hirió ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros, oigan, ¿acaso no estaban, sí, atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Oigan, si los atan, pues los hubieran de haber atado con cadenas, ¿no? Porque si los atan con cuerdas, pues se queman las cuerdas y se sueltan, me imagino, ¿no? Más bien aquí la traducción no debieron de haber puesto atados, sino encadenados, ¿verdad? Pero pusieron atados. Sí, pero que les digo, hay más de 2000 traducciones de palabras o de frases que están equívocas en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Quiero decirles a ustedes, y estoy haciendo esta pausa para que tengan ustedes conocimiento de las cosas. Quiero decirles a ustedes que se dice que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ajá, y que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Bueno, ahí sí se los puedo creer. Sí, hay esta parte del libro de Daniel que está escrito en griego, dicen. Yo no he investigado eso, no lo he tenido yo en mis manos los originales, ¿no? Puras copias, ¿no? Bueno, y dicen que los judíos que estos relatos de Daniel no los aceptan porque están escritos en otro idioma, ¿está bien? Son muy dados a que tiene que estar escrito en mi idioma, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Nosotros vamos a Estados Unidos, ay, tratamos de hablar en inglés, ¿no? Ay, what happened? How are you? How much? ¿Ah? Y cuando vienen los gringos aquí en México, ellos no hablan en español, hablan en inglés y nosotros les contestamos, ¿no? Ok, yes, sir, it's the last price. Sí, cuando van a comprar algo, ¿no? Ay, no, de veras que somos bien pachucos. Perdón por los de Pachuca, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, sí? Si vienen acá, pues que hablen español, y si tú vas allá, pues hablas inglés, pues vas a un país, ¿no? Bueno. ¿Por qué les menciono esto? Porque pues los judíos no aceptan el libro de Daniel porque está escrito en griego. Así de sencillo. Bueno, no todo el libro de Daniel, una parte que es esta, ¿no? Bueno. Y bueno, pues todo esto que les estoy mencionando es importante para que ustedes lo tengan y no se les olvide que dicen que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero pues no es cierto. Yo les voy a decir
¿A poco Pedro escribió en griego si era un pescador? Un simple, sencillo pescador, y Andrés también. Bueno, pero Pedro supuestamente nos escribió 2 cartitas, ¿no? Y tenemos a Juan que escribió 3 cartitas y el Evangelio, ¿no? Y también las escribió en griego, ¿no? Siendo que él podría escribir en hebreo y en arameo. Ah, no, escribió en griego. Se dio el lujo de escribir. Es como si ustedes estuvieran escribiendo ahorita y dijeran, vamos a escribir en inglés, pues estás en México. Ah, no, pero yo voy a escribir en inglés porque pues me gusta el inglés. Ay, por favor, no. O sea, les digo esto para que se den cuenta de que nos han contado muchas mentiras y muchos chismes, ¿sí? Las traducciones del Nuevo Testamento, ¿sí?, fueron traducidas en latín, porque pues Roma fue el que tenía en su poder los libros en aquel entonces, y los tradujeron al latín antiguo de aquel entonces. Estoy hablando de, imagínense el año 300 y feria, casi el año 400, ¿no? Van a decir que por qué les digo todo esto, pues porque lo sepan, y una vez para que sepan la verdad y no andemos escudriñando, ¿no? Ay, sí, ustedes van a algún lado y luego les dicen cosas que no son ciertas. Bueno. Entonces fue escrito el Nuevo Testamento en arameo y en hebreo, porque pues así escribían los hagiógrafos sagrados como Pedro, como Juan, como Mateo, ¿sí? Posiblemente Lucas sí haya escrito en griego porque él no era judío. Posiblemente Marcos también haya escrito en griego porque no era judío, posiblemente, ¿verdad? Pero lo que era Mateo y Juan, eso escribieron en hebreo, pues eran judíos. Pablo era judío, pero posiblemente escribió en griego. ¿Por qué? Porque era una personalidad que sabía muchos idiomas. Pero siendo judío, yo creo que escribió en hebreo. Bueno, no digo yo. Santiago y Judas, de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, pues también han de haber escrito en hebreo, pues eran judíos, ¿sí? Bueno. Y lo tradujeron en la época del año 400, en la época de Constantino, cuando ya permitió que los cristianos existieran y no fueran perseguidos. Tradujeron esos libros en latín antiguo. Y de ese latín ya se tradujeron a todos los idiomas cientos de años después a los que tenemos ahorita, a nuestro español. Bueno, entonces ya les expliqué una parte de la historia de la problemática de los idiomas. Pues aquí, pues este relato pues estaba escrito en griego, por eso los judíos no lo aceptaron. Y bueno, sigue diciendo aquí el rey, dice, ¿acaso no estaban todos atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Yo les digo que estaban encadenados, pues la traducción dice atados. Ellos contestaron, sí, señor rey, replicó, ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos? Número 4 significa preparación, en la Sagrada Escritura. Que se pasean entre las llamas sin quemarse. Y el cuarto parece un ángel. Ah, caray. ¿Qué le vio las alas o qué? ¿O cómo? ¿Por qué pensaba que era un ángel o qué? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Del formato que nos está... Pues sí, el ángel de Dios vino y lo salvó, ¿no? A los 3 jóvenes, ¿no? Ananías, a Misael y a Azarías, que eran sus nombres verdaderos, ¿no? Eran de la tribu de Judá, de la tribu de la descendencia del rey David, de la descendencia que tenía y que llegó nuestro Señor Jesucristo, la tribu de Judá. Bueno, los hizo salir el rey del horno y exclamó, bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, ¿sí?, antes de servir y adorar a un Dios extraño. Pues sí. Entonces miren, ¿qué nos da a entender esta parte de la Sagrada Escritura? Que nosotros debemos de tener confianza en Dios, tenemos que tener fe en Dios, creer en Dios. Y si algo de todas maneras nos pasa, ni modo, así quería Dios. No flaqueemos. Vean ese libro de Job, es otro de las partes muy importantes. Todo tenía Job, era rico. Era muy abundante su vida, ¿no? Y el maligno le dijo a Dios, pues, porque todo le das, quítaselo, vas a ver que va a renegar de ti, te va a odiar, hasta te va a maldecir. Y le dijo Dios, bueno, ve y quítale todo, pero no le quites la vida, ¿eh? Y lo puedo dañar con una enfermedad así chida y así dura, así como el COVID-19. Sí, también.
Y también que le pegan, ¿no? Y Job nunca renegó de Dios, nunca odió a Dios, nunca maldijo a Dios. Eso nos da a entender de que verdaderamente si tú amas a Dios, mira, tú sabes que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y Él sabe lo que necesitas y Él sabe cuánto puedes aguantar. No te va a exigir más de lo que no puedes dar. Ah, pero sí te va a exigir de lo que pudiste dar y no lo diste. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo y tenemos dones del Espíritu Santo y nos tenemos que poner a trabajar con ellos en bien de los demás. ¿Eh? Bueno, ese es un gran mensaje. Espero haberte explicado puntos por puntos. Lo puedes leer tú con calma. Te invito a que lo leas en una Biblia católica porque en las Biblias evangélicas o cristianas no aparecen estos libros que les dicen deuterocanónicos o esta parte de Daniel que no la tienen, porque ellos tienen menos libros. Pues sí, la Biblia católica tiene 46 libros y 27 en el Nuevo, son 73. Sí, y ellos tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Sí tienen todos los del Nuevo Testamento, pero les hacen falta 7 libros del Antiguo Testamento. En unas partes son esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Está interesante. Y después viene lo que ya vimos hace poquito, ¿no? De Susana, ¿no? Es una mujer que estaba casada y que unos ancianos querían aprovecharse de ella sexualmente, ¿no? Véanlo, ya no vean La Rosa de Guadalupe, ya dejen las comedias, mejor lean esto, está interesante y tiene un mensaje teológico que Dios nos está dando cómo nos debemos de comportar. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Juan, ¿sí? De Juanito, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, como les digo, ¿a poco creen que Juan escribió este Evangelio en griego? No, lo escribió en hebreo mínimo, si no en arameo. Ya después lo tradujeron al latín y de latín lo tradujeron a los demás idiomas, como el que tenemos ahorita, que es el español. Bueno, es el capítulo 8 del 31 al 42, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a los que había creído en él, fíjense, si creemos en Dios, dice, y se mantienen firmes en su palabra, verdaderamente entonces somos discípulos de Dios, de Cristo. Conocerán la verdad y van a estar libres. Al conocer la verdad, pues sabemos que hay libertad en nosotros. Acuérdense que la ley fue hecha para nosotros. No fue para condenarnos a nosotros la ley, ¿eh? Sí, porque muchos dicen, ay, no, es que la ley es así como que nos condena. No, la ley es para que tú te sirvas de la ley y no para que te condenes, ¿eh? Y aquí los judíos pues le replican, pues nosotros somos hijos de Abraham y nunca, no somos esclavos. Dice Jesús, el que peca es esclavo del pecado. Pues sí. Te esclavizas al pecado. Los que tienen el poder, los que nada más buscan el puro dinero, es la avaricia, ¿sí? Y tienen el poder, son soberbios. Primero los pobres. Los pobres siempre los vamos a tener, dijo Jesucristo, ¿eh? ¿Sí? Y quieren tener siempre esclavos, ¿eh? Servidores, no son sencillos, humildes, ¿sí? Y dice aquí, pues el que peca, ¿sí? Es un esclavo ya del pecado. Y el esclavo pues no se queda en la casa, ¿no? Para siempre, pues, se pierde. Pero los que son hijos de Dios siempre estarán con el Señor, siempre estarán en su casa. ¿Por qué? Porque tienen la libertad que les ha dado Dios. Y son libres. Y después dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, sin embargo, sí es cierto, ¿no? Porque son descendientes de las 12 tribus de Jacob, que Jacob era nieto de Abraham. Bueno, sí es cierto. Pero dice, pero pues cada rato me tratan de matar, me andan persiguiendo, les dice Jesucristo. No creen en mí, ¿sí? No aceptan mi palabra. Dice, yo les hablo de lo que mi padre dice que les tenga que yo decir. Bien claro se los está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes hacen lo que han oído de su padre, ¿no? Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme solamente porque les digo la verdad. Sí es cierto, ¿no? ¿Por qué mataron a Jesucristo? ¿Sí? Pues porque le tenían envidia, porque se daban cuenta que hablaba con la verdad, porque les echaba en cara todas sus estupideces, ¿no? Sus malas conductas, ¿no? Sí, mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto en una
casa de ladrones, ¿no? Cuando les tiró los puestos ahí en el templo, ¿no? A los cambistas, ¿no? Les dijo: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿sí? Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondió: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que Dios. A ver, aquí dice: no tenemos más padre que a Dios. Aquí, supuestamente, están diciendo los judíos que Dios es su padre. A ver, ¿es su padre o es su creador? Porque todo aquel que dice que es hijo de Dios era condenado a muerte. ¿No? ¿O sí? Sí, ¿verdad? ¿Cómo condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron: ¿eres tú hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Y dijo Jesús: lo soy. Y en eso que se rasga las vestiduras al Caifás, que se rompe todas sus vestiduras, hasta los calzones se rompió, y el brasier, ¿sí? Sí, porque parecía como si fuera vieja, ¿no? Perdón por las mujeres, disculpen la palabra, ¿no? Es una forma detestable, pero se lo estoy diciendo al Caifás, ¿no? A ver, si se decían hijos de Dios, era pecado. Entonces, ¿por qué aquí decimos, aquí dice la literatura, no tenemos más padre que a Dios? ¿Se dan cuenta cómo aquí también la traducción está equívoca? No tenemos más creador que a Dios. Pero bueno, le pusieron padre y no puede ser eso posible, porque en ese momento no le podían decir padre. Es más, en la actualidad no le dicen padre a Dios, le dicen Hashem, le dicen Adonai, le dicen Elohim, ¿sí? Bueno, nosotros no somos hijos de profesión. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Muy claramente nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: yo vengo enviado por Él. Es algo que lo tenemos como de una forma muy difícil de comprender, hermanos. Porque vemos a Jesucristo, mucha gente lo ve como Jesucristo como un gran hombre. Bien. Muchos ven a Jesucristo como el profeta. Bien. Muchos ven a Jesucristo, sí, como el enviado de Dios. Bien. Muchos ven a Jesucristo como el Hijo de Dios. Bien. Muchos ven a Jesucristo como Dios. Pues más o menos bien, porque Él tenía un cuerpo humano como nosotros y tenía que hacerle caso a nuestro Padre Dios. Dice usted: bueno, si era Dios, ¿cómo se tenía que hacer caso a Él mismo? Miren, no lo entiendo yo, porque es la manifestación de las tres divinas personas que se nos ha revelado Dios a nosotros, ¿sí? Nuestro Padre Creador, hoy sí le podemos decir nuestro Padre Creador, antes le podíamos decir Dios Creador, nuestro Creador, ¿sí? Y Jesucristo, pues Él lo dijo: soy hijo de Dios, y soy yo cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. O sea, yo no sé si ya o no este formato, pero así se nos ha presentado a nosotros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo tomamos como Hijo de Dios, ¿sí? Pero después nos dice desde la creación y en otras escrituras de otros libros del Nuevo Testamento que pues Dios ya, Jesucristo, el Hijo de Dios, ya estaba y vino aquí y se fue. O sea, ya era Dios. Hoy en día vivimos la época del Espíritu Santo, se los he yo dicho muchas veces. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo y nos lo ha dejado a nosotros. ¿Sí? Nosotros le decimos a esas tres divinas personas la Santísima Trinidad. Tres divinas personas como se nos ha revelado Dios a nosotros. Hermanos, no les puedo explicar el misterio de la Santísima Trinidad porque no hay explicación, pero sí entendemos que son tres divinas personas que el Señor ha querido revelarse ante nosotros. Y hoy vivimos la época del Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo, y tenemos dones del Espíritu Santo y tenemos que ponerlos a trabajar para el bien de los demás. Ese es nuestro trabajo. Bueno, hermano, espero que esto te haya conmovido y te haya gustado y lo puedes volver a leer, no sin antes pida al Espíritu Santo que te guíe para qué es lo que debas de entender. Que Dios te bendiga.